Y entonces el doctor Raúl Rodríguez ha accedido a poder darnos posible, él maneja bastante hernia ventral compleja allá en El Salvador, tiene cursos incluso sobre ventración compleja, entonces creo que ha sido para mí este caso, la verdad, dentro de los casos que ya manejamos en el Barton, las hernias ventrales laterales me parecen a mí temas que debemos discutir, son poco frecuentes, más frecuentes tenemos la patología de línea media, entonces he visto por conveniente invitar y en el transcurso de la semana le haremos llegar en todo caso la invitación a todos ustedes y a ver si juntos podemos darle una mejor resolución a este paciente. El día de hoy vamos a presentar al doctor Frandi Macha, que es residente de segundo año del servicio de cirugía, quien va a presentar sobre pneumoperitoneo progresivo. El residente de tercer año, el doctor Giancarlos Castillo, él nos hará la presentación sobre toxina botulínica. Ambos son armamentos que tenemos nosotros en cuanto a la prehabilitación de la pared abdominal, sobre todo en esas hernias complejas. El día de hoy tenemos al doctor Marcos Pajuelo, que es cirujano del Hospital de Villa El Salvador, a quien tengo el agrado de tener junto con nosotros. Tenemos un amigo, una amiga en común, que es la doctora Pilar Barrutia, y que se nos está uniendo y esperamos que en las próximas reuniones o actividades que tengamos también podamos formar o compartir y desarrollar temas de esta patología herniaria abdominal. El doctor Luis Bernaola, gran amigo, lo presento. Para mí, yo estoy muy encantado de que él haya aceptado el estar con nosotros, poder discutir estos temas que lo vemos día a día y estoy más que seguro que esta noche sí, en estos momentos, en estas horas, yo creo que va a ser lo más provechoso. Frandy, te dejo a ti para que nos puedas dar inicio a esta presentación. Ok, muy buenas noches con todos. Me presento, soy el residente de segundo año, Frandy Macha Castañeda, y bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar, me encargo del doctor Altamirano, un tema que es muy interesante y que todas las semanas lo vemos en nuestra sede, inclusive, ¿no? En nuestra sede de formación, que es el neumoperitoneo progresivo. Para comenzar, tenemos que hablar del estado actual, cómo está siendo usado este neumoperitoneo y cuál es la incidencia de hernias, básicamente hernias ventrales complejas, hernias incisionales, ¿no? Y bueno, tenemos que hay una incidencia de más o menos entre el 10 al 23% aproximadamente de hernias incisionales, o sea, es decir, una de cada cuatro laparotomías, sí o sí va a desarrollarse una hernia incisional, ¿no? Y esto es en los mejores casos, o sea, haciendo un buen cierre de la pared abdominal, en condiciones adecuadas, teniendo un paciente bien nutrido, una herida sana que cicatriza bien en teoría, ¿no? Pero ¿qué sucede con las hernias incisionales? Con los pacientes de riesgo, es decir, estos pacientes con comorbilidades, pacientes descompensados tal vez, o después de su cicatrización hacen una herida que desarrollan seromas o hematomas. Estos pacientes tienen inclusive un 38 al 50% de probabilidad más de desarrollar una hernia incisional, ¿no? Se estima que en Estados Unidos se realiza al año 4 millones de laparotomías, de los cuales 400.000 a 500.000 hacen hernias incisionales, ¿no? Por eso es un tema importante, esta prehabilitación en este tipo de pacientes. Eh, de los cuales, de todas las hernias incisionales, el 21% son las que van a presentar pérdida de dominio, que ya lo vamos a tocar más adelante. Ahora, ¿cómo se da, cuál es la fisiopatología, digamos, de la ventración, ¿no? ¿Cómo es que progresivamente se van separando los músculos de la línea media? Sabemos que en la línea media tenemos el músculo recto abdominal, ujú, y en la parte lateral tenemos los tres músculos, ¿no? El paquete muscular en la parte lateral que ejercen una fuerza, o sea, los tres paquetes musculares contra uno, ¿no? Ahora, ¿cómo es que estos vectores determinan la existencia de una hernia incisional? ¿Qué sucede? Hay una mayor fuerza de los músculos laterales progresivamente sobre la línea media, ¿no? Y va dándose progresivamente la apertura de la pared abdominal. Por ejemplo, como lo podemos ver en este video,
Vemos cómo progresivamente se va separando el músculo, ¿ya? Y va formando la ventración, ¿no? Porque los músculos laterales hacen más fuerza que el músculo recto abdominal, entonces se va formando ahí un anillo. Ok. Eh, ¿Qué sucede también? Que hay un descenso del diafragma, ¿ok? Hay un descenso del diafragma, hay una lordosis y hay una separación considerable de los músculos, como por ejemplo podemos observar en esta imagen, una separación considerable del músculo recto, una lordosis, y un descenso del diafragma, ¿no? Los cuales van a contribuir a la formación de una ventración. Ahora, la ventración eh, va a afectar tanto al sistema respiratorio, al sistema vascular, a la piel, a los músculos y a las vísceras. Y aquí lo vamos a tocar uno por uno. En cuanto a los cambios pulmonares, se va a ir dando progresivamente la protrusión de las asas intestinales o contenido de la cavidad hacia afuera, ¿no? Evidentemente, a la hora de protruir las asas intestinales, va a haber un cambio en la ventilación. La ventilación a predominio va a estar a predominio de músculos torácicos. Va a haber una alteración en en la presión intratorácica. Va a haber, como se había mencionado, un descenso del diafragma. Hay una respiración paradójica y una restricción inspiratoria y expiratoria, ¿no? Vamos a tener también cambios vasculares. En cuanto a la parte vascular, bueno, las asas intestinales cuando están fuera y pasan sobre el anillo herniario van a tener una cierta angulación y esto inclusive va a dificultar el retorno venoso, ¿no? Haciendo así una éstasis venosa portal y aumenta el riesgo de trombosis inclusive, ¿no? Va a haber, como ya habíamos dicho, una disminución del retorno venoso, una disminución del retorno linfático. Por lo tanto, lo que tenemos vamos a tener unas asas intestinales edematosas, congestionadas, tal vez, ¿no? Que a la hora de inclusive aperturar la cavidad abdominal deberíamos tener en consideración, ya que la mayoría de estos pacientes son abdómenes hostiles, ¿no? O sea, las asas intestinales pueden estar pegadas inclusive hacia la pared abdominal. Ahora, en cuanto a la parte visceral, pues hay una disminución de la presión intraabdominal, hay un edema del mesenterio y el intestino, intestino está congestionado por el mismo retorno venoso que habíamos mencionado, hay un alargamiento de las vísceras, ¿ok? Las vísceras, por ende, por la congestión se tornan más pesadas, hay una esplagnomegalia y hay una diarrea y dolor abdominal, que es lo que más comúnmente se aquejan los pacientes con hernias con pérdida de domicilio, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, hay un anillo estrecho sobre el cual pasan las vísceras, ¿no? Hay un defecto herniario con múltiples vísceras hacia afuera, ¿no? Y esto va a ir presionando a las vísceras, dificultando el retorno venoso con pérdida de dominio. En cuanto a los cambios musculares, en la parte muscular vamos a tener la sagitalización de los músculos rectos abdominales, va a haber una retracción de los músculos laterales, se van separando los músculos laterales, va a haber una atrofia y fibrosis de los músculos laterales, dolor lumbar y un aumento de volumen, como podemos observar. Podemos observar aquí que esta distancia es la que aumenta, ¿no? Es el defecto del anillo ventrógeno. Y esto, como estudiantes inclusive lo hemos palpado a la hora de examinar este tipo de pacientes. Es una piel. Lo que pasa es que el contenido de la pared abdominal, al hacer presión progresiva hacia la pared, hace que la pared abdominal se vaya adelgazando progresivamente hasta tener básicamente una capa única de piel, ¿no? Entonces, la piel se hace más delgada, hay una isquemia crónica, puede haber úlceras tróficas, hay alto riesgo de infección intértrigo y microabscesos, como podemos verificar acá en esta imagen de una tomografía, en donde se puede observar que la pared abdominal se adelgaza tanto que inclusive hay un segmento en donde ya pierden la indemnidad inclusive de la dermis, ¿no? Ahora, entonces nos preguntamos ahí, qué es una eventración con pérdida de dominio, ¿no? Y recientemente se han reunido un consenso de expertos en donde básicamente buscan definir tres parámetros, ¿no? Una definición escrita, una definición volumétrica y una definición de valor, ¿no? Es- Este consenso han puesto, digamos, dos parámetros en lo que lograron sí tener un consenso.
que fue la definición escrita y la definición volumétrica. Ellos describen una definición de una de una pérdida de dominio como una hernia ventral suficientemente grande que la reducción simple de su contenido y cierre facial primario no se puede realizar sin riesgo de complicaciones significativas debido al aumento de la presión intraabdominal. O sea, si nosotros intentamos introducir lo que está afuera de manera abrupta, podemos comprometer la vida del paciente, ¿no? Aumentando el riesgo de síndrome comportamental abdominal. Y tenemos una definición volumétrica que básicamente van a ser dados por dos métodos, el método de Savage y el método de Tanaka. El método de Savage, bueno, este sí requiere un software tomográfico. Ambos nos van a servir para determinar la medición de la pérdida de dominio. Pero el más usado es el método de Tanaka, ¿no? El método que más comúnmente se usa. No requiere software tomográfico y básicamente se hace con medidas tomográficas que vamos a ver más adelante. De lo que sí no han llegado a un consenso es definir un valor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se debería considerar una pérdida de dominio? Si es más del 20, 30, 40%, eso no se ha logrado determinar todavía hasta el momento. Y bueno, este tipo de pacientes son los pacientes con eventraciones complejas, ¿no? Las cuales hay pérdida de dominio, son abdómenes bastante complejos, donde la eventración inclusive van a sobrepasar la zona inguinal, llegando a la zona de la rodilla inclusive, ¿no? Ahora, hay cambios a nivel del diafragma y esto es muy importante del por qué nosotros usamos también el neumoperitoneo. Porque, ¿qué sucede con el diafragma? Con el paso del tiempo en este tipo de pacientes, el diafragma, como las vísceras van desplazándose caudalmente, el diafragma también va descendiendo, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes deberíamos prepararlos adecuadamente, ¿no? Ya que si nosotros intentamos volver toda la cavidad a su sitio, va a haber un ascenso súbito del diafragma, ¿no? Y podemos llevar al paciente a complicaciones ventilatorias severas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una alteración en la presión pico inspiratoria y va a haber una alteración, evidentemente, en el compliance pulmonar. Ahora, eh, nosotros cómo hacemos en lo que se ha revisado, cómo se realiza el cálculo de la pérdida de domicilio eh, con la fórmula de Tanaka, ¿no? Que no es más que medir el volumen del saco herniario, tanto en diámetro cefalocaudal, lateral y anteroposterior. Se va a medir del saco herniario y también de la cavidad abdominal, ¿no? Y esto nos va a dar un índice que nos va, digamos, estimar cuánto de volumen podemos usar en este tipo de pacientes de neumoperitoneo. Seguidamente, ya que tenemos estos volúmenes determinados, ¿ok? Existe una calculadora que fue creada por el doctor Guillermo Pau y la doctora Olga Mostone, en España. Esta calculadora eh, lo único que tenemos que hacer es introducir los valores que habíamos mencionado anteriormente, el diámetro antero-posterior, cefalocaudal y el diámetro lateral. Entonces vamos a introducir eso y nos va a dar el volumen abdominal, nos va a dar el volumen del saco y el porcentaje de la hernia, ¿no? Inclusive nos va a dar una cantidad estimada de aire a insuflar. Es una cantidad estimada, no es exacta, pero puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, no es 100%, digamos, estandarizado, ¿no? Pero es una cantidad sugerible de insuflar. Ahora, ¿cuándo está indicado el neumoperitoneo progresivo? Pues en hernias gigantes con pérdidas de domicilio, en hernias multirecidivantes gigantes, aquellas eventraciones o hernias que superan los 10 litros cúbicos, cuando hay alto riesgo quirúrgico, comorbilidades, hernia inguinal con pérdida de domicilio. Y esta es una revisión sistemática en la cual evalúan todos los papers que han sido escritos sobre el neumoperitoneo desde que lo instauraron como técnica hasta la actualidad, en donde evaluaron las indicaciones de todos estos artículos y determinaron que más o menos el 62,1% de estudios el neumoperitoneo lo hace el cirujano a su criterio, ¿no? Sin un valor volumétrico ni por TAC, o también usan a criterio suyo los valores volumétricos de la tomografía, ¿no? Y instila el neumoperitoneo a su criterio.
Y el 20,7% combina el volumen y los diámetros, ¿sí? El 11,3% de acuerdo al volumen por TAC y el 5,9% de acuerdo a criterios no especificados, ¿no? Las contraindicaciones para un neumoperitoneo, pues una hernia encarcerada, estrangulada con obstrucción intestinal, neumopatías oxígeno dependientes, cardiopatías severas que no permitan la instalación pues, del volumen a nivel mediastinal, abdominal por compresión torácica. ¿Y cómo sería el algoritmo de manejo, no? Esto es muy importante porque si tenemos una hernia incisional compleja, nosotros le vamos a realizar una tomografía, ¿no? Y si nosotros determinamos que la relación volumen de la hernia y volumen de cavidad es menos del 20%, y si el diámetro transverso del anillo es menos de 8 centímetros, directamente no utilizamos técnicas neoadyuvantes y hacemos una cirugía de reconstrucción de la pared. Pero si esta hernia, que es menos del 20% de relación volumen, hernia y saco, y su diámetro sí es más del 8% de su diámetro transverso, se sugiere usar toxina botulínica un mes previo y después de este mes sí se recomienda la reconstrucción de la pared abdominal, ¿no? Muy por el contrario, ya si tenemos una verdadera hernia con pérdida de dominio, o sea, una, un volumen herniario sobre volumen de cavidad abdominal más del 20%, lo que se, lo que se recomienda es el uso de toxina botulínica un mes previo, ¿ya? Y 15 días antes el uso de neumoperitoneo, ¿no? Luego, evidentemente, se va a tomar una tomografía de control un día previo y podemos proceder a la reconstrucción de la pared abdominal. ¿Y por qué usamos aire y no CO2 u oxígeno, no? Primero porque el, el aire tiene, al tener más cantidad de nitrógeno, hace que este gas permanezca más tiempo dentro del abdomen, ¿no? Como por ejemplo podemos leer aquí, el CO2 y el oxígeno se absorben 4 veces más rápido que el nitrógeno. Es por eso. Y aparte que es más barato usarlo, ¿no? En cuanto al sitio de colocación, no hay un consenso en realidad. Podemos ponerlo, bueno, según esta revisión, el 35,8% lo pone en el espacio de Palmer, ¿ok? El 5,4% lo pone en hipocondrio derecho, el 12,5% en el flanco derecho, el 16,1% no precisa, el 3,6% paralelo a la línea semilunar, y el 12,5 lejos de la incisión y la hernia. Va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, si acá tenemos muchas adherencias, como muchas veces también se usa el neumoperitoneo ecoguiado, podemos ver si es que las asas están pegadas, si es que hay colecciones, tumores, etcétera. Y podemos elegir a nuestro criterio también, ¿no? La técnica también es variable. Se han descrito técnica con introducción del catéter, técnica Seldinger, pero sí 2 semanas antes de la cirugía está indicado, ¿no? Eh, la insuflación en la primera vez debe ser de 500 mililitros a 1 litro de aire y luego posteriormente se aconseja que sea de 500 a 1000 mililitros de aire, ¿no? Que es lo que según los estudios se ha tolerado más. Aparte que es un buen volumen y tiene pocos efectos adversos, ¿no? La paciente puede hacer sus actividades con total normalidad. La duración de la sesión se recomienda que sea 15 a 30 minutos, apto para cirugías al evidenciar control radiológico y la musculatura esté completamente distendida, ¿no? Esta es una hoja de indicación del paciente que lo he encontrado en unos artículos que también pensamos instaurar en el hospital, ¿no? eh, que son algunas recomendaciones, ¿no? Del paciente para la preparación de un neumoperitoneo, ¿no? Entonces, dentro de las cuales nos sugiere, ¿no? Eh, Usted inicia su preparación para el manejo definitivo de la hernia incisional que padece, tome en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿no? Usted puede realizar las actividades normales, puede hacer su dieta blanda, tomar suficientemente agua, no permanezca solo sentado o acostado, ¿ok? Los cambios normales en su cuerpo, sensación de llenura después de comer, náuseas, dolor continuo, dolor en hombros sobre todo, dolor en músculos del aparato abdominal, reflujo, puede haber reflujo, leve dificultad para respirar, sensación de burbujas bajo la piel del abdomen. Y lo que sí me pareció interesante es que esta indicación le recalca al paciente, ¿no?
los signos de alarma. Por ejemplo, dolor abdominal intenso, desmayo, no, dificultad para orinar, dificultad severa para respirar, color rojo, dolor y calor en el sitio del catéter, pues acude inmediato a la emergencia del hospital, ¿no? Esto es algo que en futuro se podría aplicar. Pero lo que sí es, nosotros le brindamos al paciente una hoja de monitoreo, ¿no? En donde cada día de instalación del neumoperitoneo se le va rellenando el volumen y el personal de salud que le está instilando el neumoperitoneo. ¿Y cuáles son los efectos del neumoperitoneo? Y sobre todo si lo combinamos con toxina botulínica, todavía podemos tener mejor efecto en cuanto a la elongación de los músculos, como podemos observar aquí. El paquete muscular, el músculo oblicuo externo, el oblicuo menor y el transverso. En el control, después de una buena sesión de neumoperitoneo, podemos observar que los músculos del aparato abdominal un poquito se adelgazan y se elongan, ¿no? Y por eso con toxina botulínica se puede aún mejorar estos resultados. En 5 minutos, Frandy, por en favor. cuanto a las adherencias, favorecen a las adherencias, o sea, es decir, hacen las adherencias un poquito más laxas, ¿ok? Pero su principal indicación no es tratar las adherencias. Hay una disminución del volumen de la víscera considerable, como podemos observar aquí. El intestino y las vísceras se retraen considerablemente. Y hay un retorno de la curvatura del diafragma, es decir, el diafragma se va elevando progresivamente, ¿no? Y mejora el retorno venoso. Hay incremento, evidentemente, del volumen de la cavidad abdominal, inclusive estimula el sistema inmunológico, ya que estimula a los macrófagos a llegar al sitio de la hernia, ¿no? En cuanto a las complicaciones, describen sobre todo dolor de hombros, ¿ok? Dolor abdominal, puede haber enfisema subcutáneo, inclusive hasta casos de perforación intestinal, ¿no? Se han descrito, por ejemplo, he encontrado estas imágenes donde podemos observar un catéter de neumoperitoneo introducido en una asa intestinal, ¿no? Y lo que describen es un manejo expectante, ¿no? Un manejo expectante, simplemente retirar el catéter neumoperitoneo, signos de alarma y esperar nada más. De la misma manera, se han descrito otras complicaciones como por ejemplo la neumobilia, que se puede observar aquí. Igual el manejo también es expectante, ¿no? Entonces, como conclusión, el neumoperitoneo es una técnica segura, accesible para la preparación de los pacientes con hernias complejas. Básicamente está indicado para pacientes con hernias con pérdida de dominio y debe ser realizado en centros especializados, pues, ¿no? Y con suficientemente experiencia. Eso es lo que quería compartir el día de hoy, doctor. Gracias. Gracias, Frandy. Eh, no sé si ahí podría dejar de compartir. Giancarlo estará con nosotros. Sí, buenas noches. Hola, Giancarlo, ¿qué tal? Eh, ah, para que pueda compartir Giancarlo, al final, no sé si de la presentación, por favor, eh, para hacer una rueda de preguntas. Agradezco también la invitación de la doctora Lindsay Bejarano. Ella es la coordinadora del grupo de pared en el Hospital Negreiros. Lindsay, gracias por estar presente con nosotros. ¿Se ve mi pantalla? Sí, está. Listo. Buenas noches a todos. Eh, Agradecerle al doctor Altamirano por invitarme a exponer este tema. Es un tema complementario al que ya expuso Frandy, ¿no? El uso de la toxina botulínica en la prehabilitación de pacientes que tengan hernias ventrales complejas, ¿no? Como introducción, bueno, Frandy ya contextualizó el tema. Para reparar una hernia, pues hay que lograr que el cierre facial sea sin tensión y obviamente reforzado con una malla, ¿no? Entonces, en estos pacientes, específicamente los que tienen un diámetro o un defecto mayor de 10 centímetros, suele encontrarse que la musculatura lateral esté retraída o tenga un gran volumen de contenido herniario, visceral herniado, ¿no? Entonces, en estos pacientes el cierre de defecto puede ser difícil o incluso imposible. Ahora, para estos casos, nosotros tenemos técnicas quirúrgicas
son las separaciones de componentes, en los cuales tratamos de reconstruir la pared abdominal. Logramos hacer de repente en muchos casos el cierre facial, pero esto se asocia a mayor morbilidad, ¿no? Hay una disección muy amplia de la pared abdominal que puedan cursar el paciente con infecciones de sitio quirúrgico, seromas, hematomas o incluso síndromes compartimentales abdominales, ¿no? Por el aumento de la presión debido a la tensión que existe. Entonces, en el año 2006, ¿no? El doctor Kakma en ratas hizo un estudio aplicando la toxina botulínica y viendo su efecto sobre la musculatura de la pared abdominal. 3 años después es que recién el doctor Ibarra Hurtado la toxina botulínica tipo A en humanos, observando que hay un aumento de la flexibilidad muscular, hay una reducción de la fuerza lateral, ¿no? De la tensión lateral, y logra en 20 pacientes el cierre de la línea media, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza a ver los reportes del uso de la toxina botulínica para lograr el cierre de defectos en eventaciones grandes, ¿no? Últimamente, incluso se ha demostrado también o se ha agregado la utilidad de esta toxina en los pacientes que tengan abdomen abierto, ¿no? También sabemos que los pacientes, ¿no? Con control de daños, ¿no? Dejamos el abdomen abierto y poco a poco, conforme pasen los días, se va retrayendo los músculos, la aponeurosis se va retrayendo y cuando logramos controlar el cuadro por el cual dejamos el abdomen abierto, es difícil cerrarlo, ¿no? Es difícil cerrar el abdomen. Justamente hay últimos reportes su uso en estos casos, ¿no? Entonces, este cuadro es extraído del trabajo del doctor Ibarra, ¿no? En donde vio 10 pacientes, ¿no? No sé si se ve mi cursor, puntero, donde vio 10 pacientes, la mayoría eran varones, y vio una reducción en promedio de 2,32 centímetros del defecto, ¿no? Haciendo como técnicas de reparación la separación de componentes y teniendo un caso de seroma postoperatorio y un caso de fístula enterocutánea que se resolvió. Entonces, ahí comienza ya a describir el uso de toxina botulínica en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues la toxina botulínica es una neurotoxina derivada o extraída del microorganismo Clostridium que bloquea la liberación de acetilcolina, ¿no? La acetilcolina actúa a nivel del músculo y la toxina se une rápidamente a ese receptor con gran afinidad, lo que produce que finalmente haya una inhibición progresiva de la liberación de acetilcolina, ocasionando una relajación, ¿no? Se dice una separación de componentes químicas. ¿Por qué? Porque va a aliviar la tensión a nivel de los músculos laterales, ¿no? El oblicuo externo, oblicuo interno, transverso y sus efectos clínicos se va a ver a partir de los segundo o tercer día con un efecto máximo a las 5 o 6 semanas. Y se dice, bueno, según los estudios, que a las 12 semanas ya el efecto ha decaído porque nuevamente se ha reinervado, ¿no? Han vuelto a haber nuevas conexiones nerviosas que nuevamente generan la tensión, ¿no? Ahora, la forma de aplicación hay un consenso, últimamente se hizo un consenso en España, ¿no? Siguiendo las recomendaciones o el uso que hizo el doctor Ibarra Hurtado, que es aplicando en 5 puntos en ambos lados, ¿no? Teniendo como referencia la línea media axilar, la línea anterior axilar y la línea media clavicular, ¿no? Eh, Palpamos el reborde costal, palpamos la cresta ilíaca y en estos 5 puntos vamos a inyectar más o menos, o tiene que ser entre el oblicuo interno y el músculo transverso, ¿no? Justo donde están las terminaciones nerviosas. Hay dos soluciones o dos formas de presentación de la toxina, que es el Dysport y el Botox, ¿no? En caso de usar Dysport, que el vial contiene 500 unidades, debemos diluirlo en 20 mililitros de solución salina y realizar 2 mililitros en cada zona, o sea, 2
en cada punto, y al final sería 10 en cada lado, dando el resultado de 20, ¿no? La dosis máxima por sesión debe ser de 500 en total. Y en caso de usar Botox, es similar, igual, la solución sería menor con 10 mililitros y usarlo en total dos en cada punto, igual. Hay que tener cuidado con, con la manipulación o el uso. Hay que evitar agitar el vial y hay que cuidar la cadena de frío, porque si no se pierde totalmente la toxina y, bueno, estaríamos inyectando cloruro. Como les decía, ¿no? Esa es la forma en que lo hizo el doctor Ibarra Hurtado, pero ya nuevos estudios lo han usado de diferentes formas, ya no aplicándolo en 5 puntos de cada lado, sino aplicándolo en 3 y aplicando de repente dosis menores, ¿no? De 200 unidades. Y también el tiempo, ¿no? O sea, decíamos que el tiempo es de 4 a 5 semanas y justamente algunos autores lo pueden usar a partir de, bueno, programan al paciente entre el séptimo al el 30º día o incluso después del mes, ¿no? Este artículo es un artículo publicado en la revista Hernia en el 2023 que nos muestra cómo deberíamos evaluar el uso de la toxina, ¿no? En los músculos y en la pared abdominal en sí, ¿no? Tomando estas mediciones, ¿no? El diámetro transverso del defecto, el diámetro transverso abdominal, la profundidad que hay, los músculos, ¿no? Tanto el espesor como el largo, ¿no? Y también lo que viene a ser eh, la relación, ¿no? Entre la hernia y la cavidad abdominal, ya sea por el método de Tanaka o el método de Sabak, ¿no? Esto con el fin de hacerlo reproducible, ¿no? Si queremos aumentar la evidencia, como vamos a ver más adelante, los estudios son cortos, son poca población, la mayoría son estudios retrospectivos. eh, Tenemos que uniformizar, ¿no? La forma de medición y de tal manera que podamos hacer una evidencia cada día más sólida, ¿no? Entonces, es una sugerencia, muchos cirujanos acá presentes seguro utilizan toxina y sería bueno hacer una toxina pre-aplicación de toxina y post-aplicación de toxina, teniendo o registrando estos diámetros, estas longitudes. Bueno, comenzamos con las revisiones, ¿no? A ver qué dice la literatura acerca del uso de la toxina, ¿no? Este es un artículo, una revisión sistemática publicada en el 2023 en la revista Hernia. Se hizo una búsqueda donde encontramos 131 reportes, pero solo seleccionaron 17 que incluía análisis tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, en vista del tiempo, bueno, resumiendo el estudio, encontraron más o menos una diferencia, ¿no? O sea, el diámetro, eh, mejor dicho, el avance de la musculatura lateral, más o menos en promedio se avanzó 4 centímetros, ¿no? Que a diferencia que en el estudio de Paz y Barra nos publicó, ¿no? En el año 2009, es que encontró solo 2,5 centímetros. En este ya, bueno, ya se ha evidenciado que más o menos el promedio es unos 4 centímetros. Ahora, asociarlo o no con neumoperitoneo progresivo, ¿no? En este estudio, en esta revisión, indicaron que no hubo diferencias entre asociarlo o no con neumoperitoneo con respecto al avance lateral de los músculos y incluso usar menor dosis, ¿no? Igual, también estaba cercano al 4 el promedio del avance lateral de los músculos. Entonces, hay que ir observando. Además de ello, la recurrencia también, ¿no? Si se percatan en los estudios, ¿no? El promedio está entre el mínimo de estudio es de 8 pacientes y el máximo es de 75, ¿no? No son muestras grandes. La recurrencia está entre 4, 2, 1, 4, ¿no? Menor de repente a un 5%.
pero existe. La incidencia de infecciones de sitio operatorio y seromas también es relativamente frecuente. Otra 2 minutos revisión, más, Giancarlo, pero discúlpame. ya, bueno, para avanzar, otra revisión también que ve el uso de toxina botulínica en 6 estudios, igual, ¿no? Se usó en pacientes que tenían un defecto mayor de 10 centímetros, ya sabemos que es la indicación usual, y se logró un cierre sin usar la técnica de separación de componentes en más del 50%, ¿no? Eso también es importante porque da pie a otros estudios que voy a mencionar más adelante. Y el índice de recurrencia también fue bajo, ¿no? Pero sabemos que el número de pacientes también no es mucho. Eh, Como les decía, asociar o no neumoperitoneo, bueno, esta revisión indica que más que todo hay que usarlo cuando el defecto es mayor de 18 centímetros y hay pérdida de dominio, ¿no? Debemos usar ambos, ¿no? Neumoperitoneo con Botox, ¿no? Pero si bien los estudios, la mayoría, como les decía, son retrospectivos y no son pacientes obesos, ¿no? Pacientes con sobrepeso, un índice de masa corporal entre 25 y 30. Por último, este estudio del 2023 es un estudio, una cohorte prospectiva, ¿no? De 20 pacientes emparejados de uno a uno, que a unos les indicaron toxina y a otros no, y sobre todo vieron en cuántos se logró un cierre facial sin usar la técnica de separación de componentes y en cuántos se tuvo que usar una técnica de separación. Y se observó una menor tasa de el uso de esta técnica para cerrar los defectos, a pesar de que los defectos eran grandes. Entonces, eso da pie a que usemos la toxina en la forma de que desascalemos la hernia, ¿no? Teniendo un defecto grande con la toxina, el defecto va a disminuir y posiblemente no lleguemos a usar una técnica de separación de componentes, usemos una RIF estopa que bueno, tiene menor índice de complicaciones, ¿no? Y tal vez reservemos la técnica de separación de componentes en caso haya una recurrencia. Y bueno, también la toxina, como cualquier otro procedimiento, tiene contraindicaciones. Hay algunos pacientes que son hipersensibles al principio. Si hay una celulitis en las zonas de inyección, tampoco se puede administrar. Hay que tener cuidado con pacientes con trastornos como miastenia gravis o Eaton-Lambert, pacientes con antecedentes de broncoaspiración o respiratorios, ¿no? Que tengan algún tipo de disfagia. En embarazo y lactancia todavía no se conoce su efecto. Y ya para finalizar, como conclusión, si tenemos un defecto menor de 10 centímetros, pero tiene pérdida de dominio, un índice de Tarkanaga más del 20%, hay que usar ambos. Si tiene un defecto más de 10, pero tiene un índice de Tanaka menor de 20%, eh, debemos usar solo toxina. Si tiene más de 20, toxina y neumo. Y en el inguinal es igual, si tiene pérdida de dominio, hay que usar ambos, ¿no? Si ven este cuadro, si se percatan este cuadro, en ninguno eh, indica usar neumoperitoneo solo. Y eso es la nueva regla que se está viendo, que o bien usamos toxina o bien usamos ambos, pero neumoperitoneo progresivo se está viendo que de usarlo solo no aumenta, no hay diferencias significativas. Y como ya lo explicó Franny, puede haber complicaciones serias de la parte respiratoria y todo. En cambio, con la toxina es mucho menos el riesgo de complicaciones. Muchas gracias. Muy agradecido, Giancarlo. Bien claro las presentaciones que han tenido. Le agradezco a los residentes, al doctor Fran Di Macha y al doctor Giancarlo Castillo. Muy bonitas presentaciones, creo que bastante comprensibles. Quisiera aprovechar el que estén los doctores Luis Bernaola y también si nos podría brindar alguna opinión en cuanto a estas presentaciones que hemos tenido. Doctor Marco Pajuelo o doctor Luis Bernaola, no sé si podrían.
Hola, sí, buenas noches. Hola, Luisito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primeramente, gracias por la invitación, encantado, tú sabes, como siempre, en lo que te pueda servir. Gracias, hermano. Bueno, simplemente para hacer un pequeño resumen de todo esto, la prehabilitación consta básicamente de tres puntos, tres métodos de prehabilitación que existen. El uso de se llama neumoperitoneo, la toxina botulínica y los expansores tisulares. Eso lo utilizan más los plásticos, pero son las tres formas de prehabilitación que existen en la reparación de una hernia ventral. Eso la parte de ahí, ¿no? Obviamente, de repente, un plástico podría informarnos más sobre la parte de la utilización de los expansores tisulares. Después, sobre el neumoperitoneo, pues en Barton tenemos mucha experiencia en la utilización de neumoperitoneo, porque en el Barton no podemos utilizar toxina botulínica, casi no se puede indicar esto, entonces no existe en el petitorio en nuestro hospital, por lo tanto, hemos recurrido mucho a la utilización de neumoperitoneo. Ahora, el neumoperitoneo tiene varias funciones, no solamente, antes se utilizaba solamente para la pérdida de derecho a domicilio. Ya no, hay varias funciones que favorecen la utilización de neumoperitoneo en los pacientes. Y bueno, obviamente tenemos una técnica que es especial, que no es la común, la utilización de CBC. Utilizamos catéter peridural. El catéter que utilizamos los anestesiólogos para llaman las epidurales con catéter, utilizamos eso, lo colocamos en el punto de Palmer, pero puede ser colocado en cualquier parte del sama del abdomen, con lo que había mencionado el colega, porque en realidad se coloca en el espacio donde haya menos incisiones y cicatrices para poder ingresar, ¿no? Y a veces no solamente basta con un catéter, a veces ahí requiere de la utilización de más catéteres, porque muchas veces el abdomen está bloqueado y uno entra en una zona que uno se da cuenta cuando coloca catéter y no se distiende uniformemente la pared abdominal. Quiere decir que una zona está bloqueada por adherencias y hay que colocar otro catéter en esta zona para poder expandir toda la pared abdominal. Ahora, la Lucho, función, dime. de repente acá te hago un paréntesis y de repente si el doctor Marco Pajuelo también tuviera alguna inquietud o algo que quisiera preguntar, sin ningún problema, por favor, doctor, si haga la salvedad. Yo quisiera preguntarte, Lucho, de lo que tú has visto, porque yo sé que tú conoces bastante también, eh, ¿qué se usa más afuera, muy aparte del Barton? ¿Catéter central o este catéter epidural que lo colocamos nosotros? ¿O No, alguna otra variante? básicamente el catéter central. Catéter central, sí, Tomás doctor. Ibarra utilizaba los catéteres para la aplicación se llama de, ¿cómo se llama? Para la parte oncológica, los catéteres que son subcutáneos, y él Los utilizaba eso. cortos, Sí, él sí. utilizaba eso y él justificaba eso porque la contaminación. Y obviamente ellos tienen un filtro, ¿no? Antes también lo utilizaban se llama el aire filtrado se llama por yodo, los argentinos, Lucho, ¿y cómo pero así es nosotros aire ambiente. y cómo así es que en el Barton se decide, digamos, utilizar más este catéter epidural? ¿Cómo Ya, así? ¿Cómo, eh, cómo eh, así? ¿Cómo así nace esto? esto comienza en el Hospital de Ventanilla. En el Hospital de Ok. Ventanilla, en el 2000, será pues 2013, 2012, en una colocación de neumoperitoneo, pues le pedimos a la paciente, obviamente es un hospital pobre, le pedimos a la paciente que compre catéter de CBC y la paciente no tenía para comprarlo. Entonces comenzamos a ver la forma y ahí encontramos la posibilidad que venía por el CIS, los catéteres epidurales, y fue la primera vez que lo utilizamos, el catéter epidural, que tiene 1 metro de distancia, de longitud, es muy delgado, que tiene varios factores a favor y en contra. Porque nosotros tenemos una casuística muy alta, tú lo sabes, Oscar. En el Barton tenemos una casuística muy alta de neumoperitoneo. No creo que sean menos de 40, 50 pacientes en los últimos 5 o 6 años, desde el 2018 que se inició el grupo, ya Sí. formalmente. Entonces, beneficios, que es un catéter de fácil se llama colocación, es un catéter que tiene 1 metro se llama de longitud, un catéter que no requiere fijación, porque se abandona se llama dentro del abdomen, se coloca con una hoja número 18. No requiere Sí. la utilización de la hoja de Beres que utilizan muchas veces los colegas. La hoja de Beres es mucho más gruesa. Una lesión intestinal con la hoja de Beres pues, puede producir una perforación y obviamente requiere una intervención quirúrgica.
En cambio, esta es una aguja 18 que básicamente no produce nada. Entonces, con una aguja 18, con un catéter muy delgado, el aire no pasa tan rápido como suele pasar en un CVC o en una zona anela o alimentación que colocan algunos. No pasa tan rápido y eso te da una ventaja, porque es más lento el pasaje se llama del CO2 y obviamente produce menos molestias en los pacientes. Es como cuando tú entras a la paroscopía y le pides por favor que el insuflador no lo prendan en alto, sino en medio nomás, para que pase bajo el aire y no distinga bruscamente los semidiafragmas, para que no producir el dolor, la omalgia, ¿no? Y básicamente eso, el paciente lo tolera muy bien, es un procedimiento sencillo, lo hacemos a mano alzada, sin guía ecográfica, todo el mundo lo aprendió así en el Barton, todos lo hacemos en el Barton, todo el mundo lo hace así, de esa forma. Entonces, y tenemos una casuística altísima, ¿no? Ahora, esos son los beneficios del catéter. Hemos tenido complicaciones, tú lo sabes, hemos tenido infección de herida, de catéter, hemos obstrucción del catéter. El catéter, como es tan largo, Migración. se ha enroscado dentro del abdomen y no se podía salir y hemos tenido que sacarlo en el momento del acto quirúrgico. Hemos tenido que se ha salido el catéter, hemos tenido que haber perforado víscera, pero como el catéter es tan delgado, no ha producido ninguna complicación. Hemos tenido con la colocación del neumoperitoneo obstrucción intestinal en pacientes que se han distendido y que tienen asas fijas al borde, a la pared parietal de la pared abdominal, y obviamente se tuerce muchas veces en la distensión grande del abdomen y se había obstrucción. El señor Bravo fue uno de ellos, que tuvimos que operar, tuvimos que parar la colocación del nemo la segunda, tercera semana, y después proceder inmediatamente a parar, desinflusar, abrir el catéter y obviamente programarlo a los 2 días lo operamos, sin problemas, ¿no? Gracias, gracias Luisito. Doctor Marcos Pajuelo, Sí, ¿qué agradecerle tal? Muy buenas noches. la invitación y nuevamente también agradecerle el apoyo que nos dio el doctor Luis Bernaola con nuestro primer paciente en el hospital de Villa El Salvador. Lo invitamos y él fue y nos hizo conjuntamente con el equipo la cirugía, la primera cirugía de reconstrucción de pared. Así que estamos muy agradecidos con el doctor y siempre presente su gran experiencia, sobre todo en este aspecto de la reconstrucción de pared. Yo tengo algunas preguntas entiendo de que ya tienen un trecho ya en el hospital. Quería saber en qué circunstancias colocan el catéter para neumoperitoneo. Si lo hacen en sala de operaciones o si lo hacen en un ambiente ambulatorio, en el caso de su experiencia, ¿no? Del hospital. Sí, bueno, en el Y Barton, antes, sí, antes, en todo caso, en el De, Vía de, El de, Salvador, de, ¿están del- de- colocando neumo? Sí, claro, estamos colocando neumoperitoneo y en algunos casos que el paciente pueda conseguir, se está usando el Botox, ¿no? La toxina botulínica, ¿Y pero es utiliza el el menor de los catéter casos. central o el doctor también ha dejado CBC. No, lo que CBC, me dice, para mí es novedad el uso de estos catéteres para epidural? para El sello anestesia epidural, regional. sí. Sí, que son de un lumen muy delgado, entonces yo digo, será un poco complicado para colocar el neumoperitoneo diario. Me imagino que es un poquito más complicado que con el CBC, ¿no? O sea, tardaría más sí, el tema de la insuflación, ¿no? tarda un poco más, pero eso también te da el beneficio, como tarda un poco más, que el mismo organismo se adapte a la insuflación. Ese es un factor que también ayuda. Comenzamos colocándolos en el Barton, siempre ha sido en sala de operaciones, por una disposición, pero en el examen en el 2 de mayo se hacen muchas veces en tópico, en Ventanilla lo hacía en tópico, cuando he ido al Carrión lo hemos hecho en tópico, donde he ido, hemos colocado un catéter, ha sido en tópico, pero en el Barton sí se utiliza, se hace en sala de operaciones y lo hace Ok. cualquier colega de pared. Y con guía ecográfica, No, es una cosa que tenemos que mejorar en esa parte. Yo creo que ayudaría mucho porque cuando uno promueve algo, tiene que dar las facilidades del caso para que sea lo más seguro posible. Tiene una curva de aprendizaje, pero es fácilmente llevable. Nosotros lo hacemos sin guía ecográfica en el Barton. Y todos los del grupo de pared lo hacen. Cuando comenzamos, eh,
se comenzó a enseñar a todo el mundo y todo el mundo lo hace ahora a mano alzada sin guía ecográfica. Como te vuelvo a repetir, hemos tenido nuestras complicaciones. Yo a veces no he podido pasar una aguja porque hay pacientes y pacientes, que no he podido pasar la aguja del número 18 LACA porque no utilizamos la aguja 18 normal, utilizamos la aguja 18 de epidural, la larga, utilizamos para poder colocarla. Entonces, a veces he tenido que utilizar la aguja de Veres, ¿no? También hemos tenido que utilizar aguja de Veres, pero como una cosa excepcional, en pacientes que tienen una gran grosor de la pared abdominal, y era dificultoso. Pero siempre hacemos test de Palmer, en el punto de Palmer, y hacemos test de Palmer para garantizar. Y después de eso, de la colocación del catéter, le insuflamos de más o menos 600 a 1000, un promedio. No insuflamos mucho en la primera y todos van a placa de tórax para verificar que esté. Y a veces nos ha pasado que la placa de tórax ha salido negativa, que no hay neumo, pero estamos seguros de que está colocado. Hemos seguido la insuflación y le hemos pedido placas posteriores y sí está en neumo, ¿no? Entonces, esos son circunstancias que uno va aprendiendo, ¿no? ¿No? En el momento del SAMA de colocar el catéter. Yo creo que, Retomando la yo creo que exposición, tengo... Sí, sí, doctor Marco. sí, retomando la exposición y le felicito a los residentes, sobre todo al segundo que he visto que ha hecho su trabajo de hacer la investigación de los Sí, sí. artículos y la pregunta es dirigida a que, y mencionó que tal vez tendríamos que replantear el uso solamente del uso del neumoperitoneo y qué opinión le merece al doctor Renaola, ¿no? Acerca, porque yo considero que sí a veces es nuestro único recurso, entonces no podemos dejar de No. usarlo, ¿no? Pero igual que quería saber su comentario, ¿no? En Lucho, neumoperitoneo, sí, antes, dime. perdón. Yo tengo la suerte, de la verdad, de estar tanto en el Barton, que lo tengo al doctor Bernaola, y en el Negreiros, que lo tengo a la doctora Lince Bejarano, y la verdad, los dos son referentes, y creo que he podido aprender un poco de ambos, y en eso, yo creo que hay cosas que tenemos en el Barton y que no hay en Negreiros, y hay cosas que tenemos en Negreiros que no hay en Barton, a pesar con toda la facilidad. Por ejemplo, para mí, el hecho de tener el ecógrafo, que era la pregunta que hacías, yo lo hago con ecógrafo tanto en Negreiros como en Barton. En Barton es bien difícil, la verdad, tener o pedir el ecógrafo. Tenemos esa dificultad. Siempre hay un punto en el momento de la colocación del catéter renemo-peritoneo. Sí, también lo hago con sede epidural. Eso sí me ha quedado, la verdad, le veo mucho menos riesgo que el catéter venoso de central. Mucho, le he notado incluso por más lesión que hemos tenido, la repercusión en cuanto a la lesión que se haya provocado es mínima. La verdad es mínima. Entonces, la verdad yo me quedo con el CD epidural, y sí lo coloco con ecografía, pero hay un momento en que cuando uno traspasa al peritoneo, el peritoneo, cuando lo hemos colocado en algún momento por la paroscopía, el peritoneo se distiende, se prolonga y ese temor es el que tengo yo. Pero incluso con ecografía hay un momento de oscuridad porque uno penetra el peritoneo y yo prefiero levantar la pared y ahí hincar, ¿no? Pero igual, el punto de Palmer es especial para estos casos incluso, pero de ahí el resto de puntos que mostraba el doctor, sí son un poco más factibles de algún tipo de lesión intestinal, ¿no? Claro. Luchito, perdóname. Sí, bueno, el punto de Palmer justamente se coloca ahí porque es donde menos se distiende, el peritoneo está mucho más pegado y es menos laxo que el resto de la cavidad abdominal. Y sí existe eso, pero como dice Oscar, de verdad que es, aún las complicaciones que parecen más severas con la cocción Sí. del catéter se vuelven muy sencillas de manejar. O sea, se vuelven muy sencillas de manejar porque dice, oye, perforó el asa, ¿y ahora qué viene? ¿No? Hay que operar el paciente inmediatamente, se ha perforado, no pasa absolutamente No, nada. no, No pasa tranquilo. absolutamente nada. Y nos ha pasado. Ahora, sobre el neumoperitoneo, sí, no es para todos los pacientes. Yo creo, porque es un método que lo que hace el neumoperitoneo es producir la elongación de la pared muscular. Los músculos se elongan por la presión, por se llama el aumento del volumen, un efecto neumático distiende la pared abdominal y eso obviamente hace que el músculo se elongue.
Entonces, uno comprenderá que no es en todos igual. No es lo mismo en mí, que hago poco ejercicio, que, por ejemplo, en un estibador de acá, ahorita yo de igual en el 2 de mayo, por el 2 de mayo, que se llama que cargue pesos y que tenga una pared muscular mucho más gruesa que la mía, o una señora de 75 años o 80 años, que tenemos muchos pacientes en el Barton, con una pared muscular delgadita, que obviamente es más fácil de vencer con la presión del neumo. Entonces, no es el mismo tiempo para cada uno. Y eso trae molestias. El neumoperitoneo, o sea, normalmente cuando es puramente neumoperitoneo, no debe ser menos de un mes, porque es lo que más o menos se demora en que se vence la resistencia del músculo para que se pueda elongar como debe ser. Lo segundo, que se debe comprimir el defecto para que se elongue, sea el músculo y no se elongue el saco herniario, que muchas veces es delgado, como lo decía el colega, y se puede en el momento desgarrar. Y produce muchas molestias. Es como la gestación, que en las últimas semanas, si alguien tenía una pareja o se llama algún familiar cercano que ha gestado, se da cuenta que con las justas pueden caminar las últimas semanas. Y se cansan y se agitan y duermen sentadas. Es básicamente lo mismo. Ahora eso ponlo para una paciente de 80 años. O sea, lo va a aguantar. O sea, no es para todos el neumoperitoneo. Yo creo que es un aporte desde el punto de vista de elongación, de aumento del continente para que el contenido pueda regresar. Es un aporte, sí es un aporte que es muy bueno, que se puede utilizar, pero uno tiene que ver en qué paciente va a tolerar esto, ¿no? Hemos tenido un paciente con neumoperitoneo en 92 años, que casi un mes de colocación de catéter. Pero nosotros no colocamos, como dice muchos colegas, que le meten 1.000, 1.500 cada vez que van, cada 2 días. Nosotros no, es ambulatorio. Ellos vienen y nosotros hay muchas veces en la última semana, tercera, cuarta semana, que llega el paciente con el abdomen completamente distendido porque no terminó de absorberse el aire y obviamente el paciente no le colocamos nada. Le dijimos, ¿está tenso? ¿Está bien tenso el abdomen? Sí, así se queda. Vaya a su casa y regrese. O sea, no siempre es así que debe colocarse aire todo el tiempo. Yo escucho mucho y la verdad, con la experiencia nuestra, lo que hemos visto en los pacientes, que nos ha tocado a todos los grupos de pared y a todos los cirujanos del Barton, hay momentos que uno dice, doctor, yo no le puedo colocar más porque está tenso. Claro, no le coloques. O sea, no hay necesidad de colocarle siempre. Entonces, son factores que son importantes de conocer. Y la otra es que una vez que uno entra, que un paciente con un neumoperitoneo, te da la tomografía lo mostraba, te crea unas ventanas enormes, quirúrgicas, porque tú ves el enlace intestinal, el aire y después la pared abdominal. Y tú sabes que si tú lo marcas en el abdomen, tú sabes que por qué lugar puedes entrar seguro y no vas a hacer ninguna lesión de víscera. Y entras tranquilamente y además que te liberan adherencias y además que eso, que es más importante, es como si tuvieras el intestino preparado, vacío, vacuo. ¿Por qué? Porque el paciente casi no come en las últimas semanas. Come muy poco, porque se siente lleno. Entonces, el intestino no está dematizado, las paredes delgaditas, vacío, vacuo casi siempre. Entonces es muy fácil, ante una lesión, poder resolverlo rápidamente y evitar la fuga de las suturas que uno puede tener, ¿no? Yo creo que es muy importante, pero también no es para todos los pacientes. Lucho, ¿hay medias antitrombóticas Por supuesto, en por todos, supuesto. En, todos los en- que en llevan neumo? todos los que tienen antecedentes y todos los mayores, se llama 50, 60 años que le ponemos, van con medias trombóticas. Siempre. Decía el doctor Macha, complicaciones con la piel. En caso de abscesos de la piel, Retirar el catéter. retirar catéter. Sí. Sí, esto te lo pregunto porque justo le preguntaba también yo a Mayagoitía y estaba el doctor Gil, y justo le preguntaba por estos abscesos, ¿no? Absceso de la piel. Ahora, ellos me decían, pero hay que ver hasta qué nivel es el absceso, ¿no? Si yo determino que a través de la piel el catéter está como botando una secreción serosa y está medio enrojecido, se le puede dar antibiótico y mantener el catéter. Pero si yo ya noto bastante empastamiento del tejido, se hace una ecografía y hay compromiso de la fascie, nada, eso sí es retiro de catéter y de repente incluso suspensión de la cirugía. Pero
si es solamente absceso y celular subcutáneo y piel, no habría una contraindicación, ¿no? Eso es lo que me respondían con respecto a esto Y del toda la razón. catéter Y toda la razón. Fíjate, mi respuesta fue muy general, pero la respuesta del profe, del maestro, obviamente fue mucho más individualizada. ¿Te das cuenta? individualizado. Entonces, es que nosotros también buscamos eso, ¿no? Buscamos que sea más individualizada. Entonces, cuando sí nos podemos a discutir, y tú eres testigo, Hemos Oscar, ¿no? tenido, sí, Individualizamos muchísimo las cosas. Cuando sí, uno va de repente a un lugar, pues uno tiene que dar una respuesta general porque no puedes sí, dar, uno tiene que se llama, ver dónde puede decir algo directamente y otra cosa donde no puede decir algo para no dejar ninguna ventana abierta sobre eso. Normalmente cuando te preguntan, uno dice, no, el catéter infectado, chao, se fue, afuera. sí, Pero sí. obviamente ya cuando uno está en pared y una cosa con paciente, uno Puntual. tiene que saber individualizar cada cosa, ¿no? Otra de las cosas era que también con la insuficiencia respiratoria, ¿no? En caso el paciente, digamos, empezar a presentar algún problema ventilatorio, a veces optábamos nosotros por retirar el catéter. Pero cuando uno retira el catéter, ¿qué pasa con el neumo? El neumo se queda dentro. Y eso tiene todavía un tiempo para desaparecer. Entonces, decía, valorar qué tan conveniente o qué tan fuerte es la insuficiencia respiratoria, de repente retrasar un poco la continuidad de la aplicación de neumoperitoneo y valorar si es que la insuficiencia respiratoria se compensa nuevamente, porque tiene un plató el neumoperitoneo con respecto a los músculos del diafragma. Y llega un momento en que el diafragma logra recuperarse, ¿no? Logra recuperarse y esa insuficiencia respiratoria se puede recuperar, ¿no? Pero sí, así ahí es valorar, ¿no? En algún momento incluso lo hemos planteado de Y lo repente. hemos suspendido y hemos retirado catéter. Uno de Hemos los últimos suspendido. pacientes con un Sí, problema de una neumopatía que hizo en la segunda semana, tercera semana y lo retiramos. Se coordinó en el grupo, se discutió el caso y sí, el catéter fue retirado. Y se reprogramó el paciente para más adelante colocar nuevo catéter y ese programa que salía del problema respiratorio. Claro. sí, 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 Quería sí. lanzar una pregunta abierta. ¿Cuántos días es lo ideal en un neumoperitoneo? Así como una pregunta general, ¿no? Yo creo que hay que individualizar a cada paciente, pero ¿15 días es suficiente o 3 semanas, un mes? Cuando está asociado el uso de toxina, puede ser una semana, 10 días, 15 días, porque básicamente no es no solamente elongar. Acuérdense que la toxina lo que produce es la parálisis del músculo. El músculo queda paralizado. Lo que produce se llama el neumoperitoneo es el alargamiento y el aumento del continente de elongación del músculo. Son dos cosas distintas. Entonces, si está con toxina, 14 días. 14 12 días, una semana, puede ser básicamente para liberar adherencia, crearte ventanas quirúrgicas, para saber dónde vas a meterte sin problemas, y eso te ayudaría. Ahora, ¿cómo uno sabe hasta cuándo utilizar el neumoperitoneo? Porque cuando se vencen los músculos, se abomba en la parte lateral. Eso lo decía Goñi Moreno. Lateral se hace como si un abdomen batraciano. Se abomba lateralmente. Entonces, ahí uno se da cuenta y se pone flácido. Uno lo toca y es flácido. Flácido. Entonces, ahí uno se da cuenta que ya se venció el músculo. Entonces ahí es cuando uno suspende la utilización de hemoperitoneo. Pero eso depende del paciente y de la masa muscular que tenga cada paciente. Una señora de 70 años puede durar 3 semanas, como un señor estibador puede durar mes y medio. O sea, eso es distinto. Por eso que que no es un mes, no es 3 semanas, no es 4 semanas. No, eso depende del paciente. Y eso es lo que uno hay que dejarlo bien claro. No es que ya pasó 4 semanas, hay que quitarle. No, tienes que ver si verdaderamente ha vencido o no ha vencido. Todos los países son distintos. Lo que se trata ahora, y más cuando uno está enfocado en un solo tema, como nosotros ahora en pared abdominal, pues es el ser lo más individualista posible en cada paciente. No puede ser tratado todo el mundo igual, ¿no? Es individualizado cada paciente, cada caso. Con Toxina tiene, respecto, sí. sí, sí, doctor Sí, Marco. quería lanzar esta pregunta por la experiencia que tengo, la posibilidad de preguntarle a personas que tienen mucha experiencia. Siempre se habla de Botox como marca para uso de toxina botulínica o en este caso como presentó el residente de la marca Dysport.
La mayoría, creo que la mayor parte de veces estamos usando Botox, ¿cierto? Pero en algún momento de su práctica o han visto que han usado otra marca, porque estamos hablando de que por precios hay otras marcas que están inclusive menos de la mitad del precio del Botox, ¿no? ¿No? Quiero saber si en algún momento han usado otra marca de toxina botulínica. Sí, bueno, en el 2 de mayo ya tenemos grupo de pared abdominal hace ya unos meses y estamos utilizando ahorita, utilizamos mucho reggae, que es una toxina coreana. Nos ha ido bastante bien, ¿ya? Pero el costo obviamente sigue siendo más barato que el Botox. El Botox es muy caro. Cada frasco de Botox sale como 1.000 y pico. Y entonces, en cambio, ¿El, el el reggae cuánto medio, sale Lucho? 1.900 más o menos, dos esto, y te da la posibilidad de darte como por la Ah, suma, dos. dos, y te da hasta un tercero por la suma. Eso depende de la oferta que haya. Pero ahorita estoy utilizando una más económica que me han dicho que es bastante buena, y la verdad que tengo los 3 primeros casos recién, que se llama Otesali. Creo que también es coreana. Otesali. Ahora, yo tuve la posibilidad, yo estuve un mes con Tomás Ibarra en Guadalajara, México, y él ponía todos los lunes toxina, y la gente, la señora de Botox estaba afuera, y él pone solamente Botox. Y yo he visto los pacientes operados, con él, pacientes con Botox. Y la flacidez que he visto de la pared abdominal con Botox, no la he visto con las de acá. No la he visto con las de acá. O sea, y la otra cosa que decía Tomás, siempre decía que la dosis, ¿no? Porque también mencionaron las dosis y disminuir las dosis. Él tiene mucha experiencia, él comenzó con todo esto, y él me decía que el efecto es dosis respuesta. No puede ser lo mismo para todos. Y esa es la otra cosa. A veces en medicinas, cuando a veces hablamos generalmente, pues ponemos para todos igualito, todo, no, nosotros estamos individualizando. Y cuando conversemos de Botox, la aplicación de toxina, se van a dar cuenta que hay cosas que ya cambiaron también. No solamente lo que mencionó se llama el colega en la revisión, ya cambiaron cosas. Y nosotros estamos haciendo cambios también porque por la cantidad que ponemos, porque normalmente es así ya como ya 3, 4 meses. Colocamos básicamente una toxina por semana a 2 toxinas por semana, pacientes. Entonces, obviamente tenemos un volumen alto de pacientes acá en el 2 de mayo. Este es grupo ya 2 de mayo, que es donde tenemos la mayor experiencia, cosa que no hay en el Barton. Barton hemos colocado creo que a 3 o 4 toxina, pero es más neumoperitoneo. Pero cada uno tiene su No. ventaja y cada Sí, uno en Barton obviamente no, 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 no no. permite. Sí, no, muy, muy difícil, la verdad. Sí, sin problema. Lucho, y en cuanto, digamos, uno a veces ve la técnica y lo ve afuera y pareciera sencilla, incluso hasta cuando en alguna práctica te lo han enseñado. Pero tú podrías decir que hay una curva de aprendizaje para aplicación de toxina. Sí, yo Sí, creo que ¿verdad? sí. Lo primero es que cuando lo Porque no, aprendí no es yo, sencillo, ¿eh? es un procedimiento sencillo, pero requiere ciertos parámetros que son importantes. Por ejemplo, Tomás Ibarra lo hacía a mano alzada. Él no lo hacía con guía ecográfica. Él lo hacía a Sí. mano alzada. Yo lo he acompañado todo un mes, todos los lunes, 4 lunes con él colocando toxina. Eh, Él medía tomográficamente la distancia de la pared abdominal de la piel al espacio, se llama la unión entre el oblicuo menor y el transverso, pero no por los nervios que pasan ahí, porque eso se infiltra al músculo, no para los nervios. Entonces, lo ponía ahí como punto de referencia. Y con eso, él me decía al principio, yo medía 3 centímetros, ok, ponía una aguja, número 20, de las negras, y colocaba con una jeringa, diluía la toxina. Lo que dice el colega es así, eso es cierto. La presión es muy alta, se llama de succión que tiene el momento de colocar el diluyente con la toxina, hay que tener mucho cuidado para que no haya ese burbujeo, porque eso denaturaliza se llama la toxina, y el movimiento también lo desnaturaliza, todas esas cosas que tienen mucho cuidado en la aplicación. Pero en el momento de colocarlo, pues él lo medía y muchas veces ponía una Kelly como parámetro para ver hasta dónde voy a llegar, y llegaba la piel a Kelly y ahí infiltraba. Era un punto en los 5 puntos, un centímetro en cada punto y tranquilo. Y la verdad que fue bastante bueno. Yo no escuchaba a ¿Y la gente también con aguja quejarse. espinal? No, no, con una aguja normal, pero de las largas,
porque hay cortas, Ya, de las hojas normales hay cortas y largas. Las largas ok, que bien ok. creo que 2 O sea, pulgadas, creo, de repente sería una no espinal, me- pero una 25, no, 20, no, no, 20, una 20. ¿Y por qué? 20. 20 o 20, o sea, perdón, 22 o 23. ¿Por qué? Ok, ok. Porque él sentía que era delgadito y cuando uno metía la aguja, sentía la poneurosis, que es más fibrosa, como que se engancha y Sí, pasaba. Y él, como te digo, ya tenía medido esa distancia. O sea, él lo hacía rapidísimo. 5 puntos, el paciente ni se quejaba. No sé si porque era él, no se quejaba nada el paciente, pero son cosas que nosotros al momento de repetirlo aquí, pues imagínate, son 5 puntos, son 10 inyecciones. Entonces el paciente aquí me ha pasado, los primeros como que aguantaron como si nada y yo venía con esa visión y hablaba con ellos, lo distraía, pero después me di cuenta que eran 10 pinchazos y mucha gente terminaba pues con la justa, sufriendo, ¿no? Son sí, 10 pinchazos. sí. Ahí Y, voy eso sí, de lo que hay una curva para esto, ¿no? Al sí, dolor. y la aguja al filo, ustedes comprenderán que se pierde, o sea, se va perdiendo. El tercer pinchazo ya te cuesta, el cuarto te cuesta un poco más. Entonces, todos esos detalles los hemos ido viendo Sí. y conforme hemos ido avanzando, hemos cambiado hasta la forma de aplicación. Ya no utilizamos 5 en cada lado. Utilizamos según el defecto y según la colección del defecto y normalmente son 3 laterales en cada lado. Y no en la misma localización, sino vamos más atrás. 400 Sí, unidades, ¿Ah? No, pero, las unidades que se perdón, utilizan. 200 unidades. No, depende. Hasta 2.5 son 100 unidades en cada lado, 200 unidades. De 2.5 a 3, de grosor de la pared abdominal, son 300 unidades, 150 a cada lado. Mayor de 3 son 400 unidades, 200 unidades a cada lado. Porque como dijo Tomás del Ibarra, grosor el efecto del es dosis complejo respuesta muscular, ¿verdad? Este Lucho. de la pared muscular. No O sea, hablamos del brazo oblicuo glotano, de la externo, pared oblicuo muscular, interno y transverso. los transversos. Nosotros, Exacto. claro, nosotros lo hacemos con guía ecográfica acá en el 2 de mayo. Y tengo el ecógrafo acá en emergencia y lo que utilizamos era, al principio seríamos los 5, pero utilizamos los 5, infiltramos cada músculo, porque nosotros decíamos, ¿por qué infiltrar solamente uno? Sí, Eh, ese es y otro. podemos utilizar los 3, porque al final la tracción, ¿quién te da el mayor? Si ustedes se dan cuenta, la mayor masa muscular es el transverso y se llama el oblicuo mayor. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué el oblicuo mayor se queda sin ser infiltrado? Entonces comenzamos a infiltrar, metíamos la aguja, infiltramos al transverso y de ahí íbamos retirando oblicuo menor, oblicuo mayor, en los 5 puntos. Obviamente había que ir un poquito más, pero en 5 pinchazos igual. Y Lucho, después hemos tú qué le bajado. utilizas? ¿Qué aguja? Yo aguja ¿La espinal? 21 o 22. No, la aguja normal, pero la larga. Ahora, ha habido pacientes que me ha costado colocarle porque el panículo adiposo es mayor, ¿no? Que hemos tenido que forzar, pero sí se puede. Ahora, o sería mejor obviamente, con una epidural más delgadita, ¿no? Pero también con guía ecográfica como que se pierde un poco la imagen La, también. la que he usado yo es como me lo enseñaron, de colocarle la aguja, la hipodérmica, le coloco bien o la amarilla o la verde, y la La verde aguja, 21. y la aguja espinal, la 27, la Ah, ok. aguja espinal. Ya. Y claro, porque me decían que la aguja, la 21, y sí, de verdad, no se siente el clic, clic, clic de las aponeurosis, o sea, de verdad se te va de frente. Pero en cambio con la espinal, con la 27, se siente, y ahí decían una palabrita, el escirro, esa raspadera Decide de del favor. músculo, ¿no? Como que se Es engancha entre la como fibra de que la se poneurosis. engancha. Entonces, sí, sí se siente, la verdad, Claro, esa, pero lo que sientes normalmente es, acuérdate que la más gruesa es la del oblicuo mayor. Después son más delgaditas. y de ahí son más delgaditas, Es la que claro, sentía claro, Tomás. Tomás ya sabía que estaba en la parte cuando cruzaba en la eso, me última. decía, siente, y sí, se sentía como un raspado, y ahí pasabas, pero él tenía medido. Con él aprendía solo a mano alzada. Yo aquí, por seguridad, obviamente, y porque infiltramos los 3 músculos, lo hago con guía ecográfica, pero ahora ya no lo hago ni siquiera acostado de cúbito dorsal, lo hacemos lateral. ¿Por qué? Lateral. Porque nosotros buscamos que desde la base, desde el nacimiento de los músculos, poder infiltrarlos para que ya no sean
5 puntos, 3 arriba y 2 abajo, como lo mostró en la imagen, sino sean 3 y abajo solamente. Y no solamente eso, cuando uno comienza a darse cuenta, el transverso viene de la parte de la columna hacia la parte de delante como si fuera una mano que llega hacia la línea media. El oblicuo menor viene de la cresta ilíaca hacia arriba, hacia la línea media. Y el oblicuo mayor viene del quinto espacio intercostal hacia abajo, hacia la línea media. Entonces, cuando nosotros infiltramos lateralmente entre el espacio, entre la borde costal y la cresta, nos damos cuenta que había una parte de oblicuo mayor que no se infiltraba para nada. Entonces, nosotros le agregamos 2 puntos subcostales para oblicuo mayor solamente en los defectos de supraumbilicales. Solamente para defectos supraumbilicales. Si son mediales, le damos lateral, ¿no? Y lo que hacemos es eso, desde la base. Entonces el paciente lo ponemos de cúbito lateral. Cuando yo conversaba con Rafael Villalobos y le conversaba lo que hacíamos, me dijo, Lucho, yo también lo estoy haciendo igual. ¿No? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Y me dijo lo mismo, ¿no? Lo mismo que nosotros llegamos porque es desde la base. Exactamente, nosotros lo hacemos iguales. Lo que él no hace, que nosotros sí hacemos, es que yo le coloco un calzo, una bola se llama disfrazada, en el otro lado, para que cuando uno se acueste esa zona que está entre el reborde costal y la cresta se amplíe. Y al ampliarse me da mejor comodidad para aplicar la infiltración. Con la Como si toxina. fuera para una cirugía renal, digamos. Así es. Él sí no lo hace así. Él lo hace el cúbito lateral, pero el espacio es muy chiquitito. En cambio, cuando lo hacemos con calzo, nosotros lo hacemos con calzo acá en el 2 de mayo, lo hacemos con calzo, se abre más el espacio y nos permite mejor un abordaje más tranquilo, al momento de colocar el transductor y hacer la infiltración con la toxina. Excelente, buen dato, ¿eh? Ese es de aquí, del 2 de mayo. Eso sí, nadie lo está haciendo así lateralmente. Pero bueno, nos ha ido mejor. Tenemos 3 casitos todavía. Vamos a ver, buenísimo. ya viene el primero para operar. Buenísimo. Sí, Mes y medio. nosotros en el hospital no tenemos disponibilidad de programar nuestros pacientes de pared todas las semanas y tenemos que proyectarnos. Y cuando usamos la toxina botulínica, nos proyectamos a 3 semanas. Y entonces quería saber cuál es el periodo desde la aplicación hasta la programación, o si han variado o tienen unos días estándar. Eso es lo que quería saber de eso. Sí. Eso Dice es que otro, ¿eh? el efecto comienza después de los 7 días, pero el efecto máximo, el pico alto, está después de la quinta, sexta semana. Ahora, si me preguntas cómo lo hacemos el 2 de mayo, donde tenemos la mayor casuística de toxina aquí, lo hacemos después de las 5 o 6 semanas, porque tampoco tenemos esto de la preparación del paciente, las programaciones, se nos cruza el grupo de pared, hay que juntarse. Aquí en el grupo de pared son 2 servicios que están haciendo procedimientos de pared, de la unidad de pared abdominal de acá el 2 de mayo. Entonces, eh, no se programan siempre, pero esperamos Eso, 7, 8 esa, semanas, tranquilos. A esa altura estamos operando, creo yo, porque Marco, ahorita tenemos una que tiene 7 semanas, ya tiene una y todavía y la vamos a operar probablemente para la primera semana de octubre, pero el efecto dura 6 meses. sí, Entonces esa pregunta bien tenemos importante laxo. porque tú lo preparas al paciente y después no tiene fecha de programación. Sí. Sí, ahí va lo que uno está trabajando como grupo, porque ya no soy yo solamente individual, Luis Bernaola, que yo trabajo solo y tengo todo el conocimiento y el resto no. Tengo que trabajar con mi jefatura. Tengo que trabajar con quien va viendo la programación de los pacientes. En Negreiros también ya hemos logrado también eso, ¿no? Y eso ha sido también una insistencia continua con la jefatura que se necesita programación solo para pared. Y de exclusivo, si fuera posible, la consulta solo pared. No lo tenemos todavía así, pero yo creo que también, al igual que en Barto, hemos logrado un 70% que la gran mayoría de casos son de pared. En Barto también tenemos casi la mayor parte casos de pared cuando hacemos el grupo, tenemos la mayoría, pero en Barton quien programa es la jefatura. Y Sí. ahí hay, como decía yo al inicio, hay ciertos detalles que hay en Barto y hay ciertos detalles que hay en Negreiros. En Negreiros nosotros tenemos la posibilidad de tener los casos a la mano.
y podemos revisar, claro, y lo revisamos con los residentes también, nos apoyamos ahí. Entonces revisamos la historia, pero sí, por ejemplo, ahora hemos programado un catéter y ese paciente al mes ya tiene que estar programado ya. Tiene que tener dos programaciones, una el día de hoy y el otro al mes. Y por ahí ir viendo qué otro paciente, si es que en caso ese paciente no va, qué paciente podríamos meter ahí. Entonces sí, va de la mano con la jefatura Bueno, también, creo yo, y es bien trabajoso. ¿Ah? No en sale el por caso ahí. del catéter, el caso del catéter de neumoperitoneo, tiene que ser uno más ajustado, más pegado. ¿Por qué? Porque el catéter se obstruye, es molestoso, es incómodo para el paciente estar con todo el abdomen distendido mucho más tiempo de lo necesario, ¿no? Hay que ser mucho más pegado inmediatamente, programarlo rápidamente para operarlo. En el caso de la toxina, es distinto porque te da una ventana amplia, ¿no? Lo ideal es que cuando uno lo opere al paciente, pues esté antes de obviamente el tiempo más corto después de las 5 o 6 semanas, pero tiene 6 meses de efecto de la toxina y también el efecto casi no requiere analgésicos, no hay tensión de la pared abdominal, entonces como que todo va más tranquilo. Tiene una ventana más amplia para tomar una reacción y poder programarlo. Obviamente nosotros también dependemos muchas cosas de aquí también, ¿no? Y a pesar que hay apoyo en la dos servicios que está en la coordinación, o sea, que está el grupo de pared, que son el I4 y el H3, a pesar de eso, eh, siempre se van después de 5 o 6 semanas los pacientes. Muy, 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 creo que hemos tenido solamente uno que se ha ido pegadito a las 6 semanas. Pero todos los demás pasan las 7, 8, 9, y ahí los operamos. Ya después de eso ya no pasan, pero sí porque Casi los es tenemos el siguiendo. tiempo límite, ¿no? El tiempo Sí, límite los de tenemos unos siguiendo. 45 días, Y como ellos para un vienen buen efecto, un claro, buen y ellos efecto mismos de te la dicen, y tú le preguntas cómo te sientes, no, me siento bien, ¿y qué sientes? Pues en realidad lo único que siento es como que si el abdomen se me ha caído, ¿no? Y también el abultamiento lateral, que es otro signo que también uno ya sabe cuando ya hay efecto de la toxina, que a veces en algunos lugares es mayor que en otros, ¿no? A veces te das cuenta que la aplicación del lado izquierdo, como que tuviste más dificultad y al momento después de las 6 semanas tú te das cuenta, paras al paciente y te dices, oye, el lado derecho sí, pues está más abultado que el lado izquierdo. Entonces, ahí tuve la dificultad, ¿no? Entonces, para que la siguiente puedas tú mejorar eso, ¿no? La aguja, el largo de la aguja, que es que llegue más, con mayor facilidad. Aquí lo ponen hasta los residentes, lo han puesto acá en el 2 de mayo, porque la idea es justamente que esto se puedan y sea colocable, ¿no? Que sea fácil, porque es fácil. En realidad, cuando estás bien, ¿cómo te digo? Guiado y estás bien, se siguen los pasos como debe ser, y la aplicación lateral, y lo colocas al paciente lateral, son tres inyecciones, lo tolera súper bien, y lo pones en la otra lateral, 3 inyecciones con guía ecográfica, se hace más sencillo el procedimiento. Voy a hacer una pregunta que no está en relación a la prehabilitación, aunque sí, yo creo que está, sí, es pertinente. ¿Tienen un índice de masa corporal en la cual es un rango que no deben sobrepasar o es un rango variable? Es variable. Nosotros tenemos Muy buena pregunta, ¿eh? buena pregunta, tremenda Sí, pregunta. tremendo. Bueno, hay muchas cosas, y Oscar es testigo, que, por ejemplo, yo te cuento la experiencia que tuve con Tomás Ibarra. Tomás Ibarra estando ahí, llegaba el paciente y me dice masa corporal, era mayor de 30, le decía que no, que tenía que bajar de peso. Entonces, Tomás Ibarra tiene que poner en contexto que está en un hospital civil, que él es el papá de esa parte en la cirugía plástica, entonces, y es cirujano plástico, también está en un servicio de cirugía plástica, no está en un servicio de cirugía general. Él no hace guardia, entonces él no se encuentra al paciente en la emergencia. Si se obstruye, le pasa algo, él le dice simplemente tiene que bajar de peso y la lista de espera y la programación está casi un año de programación, programado a los pacientes con la toxina. Entonces, obviamente su casuística de él es excelente, ¿no? Pero nosotros no tenemos en el Barton, y también el 2 de mayo, teníamos la posibilidad de mandarlo al grupo se llama de ILI 4 mismo, que es bariátrica, y le podían hacer una cirugía bariátrica a un paciente y después operarlo, pero ahora con el CIS había un problema y bueno, eso ha parado un poco. Entonces, estamos cayendo en ese problema. Estamos utilizando, bueno, otros métodos que después les conversaré. El asunto es que en el Barton no. En el Barton operamos pacientes que son nuestros,
son pacientes que son propios cuando se complican, caen con nosotros y nosotros sí hacemos guardia. Entonces, todos esos detalles implican de que operemos pacientes que no tienen el peso ideal. Ahora, lo que le hacemos es lo mínimo indispensable, pero si estamos operando con sobrepeso, y obviamente también hemos tenido nuestras complicaciones por ese mismo asunto, ¿cuál es lo ideal? No mayor de 30. Eso es lo ideal. Utilizar métodos para bajar de peso con el paciente, ¿no? Mayor de 30, muchas complicaciones, sobre todo de partes blandas, de las partes superficiales. Muchas complicaciones tenemos. Deficiencia de la pared, de la piel, examen, acceso, necrosis de los bordes. Sobrepeso es muy grande y los pacientes cuando se acuestan, al acostarse, y muchas veces son descuidados, la tensión en el borde de la herida aumenta y eso produce necrosis de los bordes. Y abrir, sistema VAC, todas las cosas que uno se puede imaginar que pueden venir después de eso. Esas complicaciones hemos tenido, pero lo que pasa es que no podemos rechazarlos, ¿no? Del Barton. Entonces, el 2 de mayo tenemos que cambiar esa parte. Tenemos la posibilidad y lo que estamos utilizando son algunas, aparte de nutrición y todas las cosas, estamos viendo la utilización no me acuerdo cómo se me fue el nombre ahorita, de estas inyecciones que se colocan los pacientes para poder bajar de peso. Estamos viendo, evaluando esas partes que nos pueden ayudar para bajar de peso. Porque los pacientes tenemos que bajarlos de peso para que lleguen a un peso por lo menos considerable, menor de 35 o 33 y lo ideal 30, ¿no? Así como somos exigentes con el cigarro, que aquí no es frecuente, en otros países sí es muy frecuente, que son factores que te causan una gran morbilidad, pues tendríamos que ser así exigentes con el peso también. Sí, el IMC es bien importante, la verdad que no los bypaseamos a los pacientes. Vienen a la primera consulta y de buenas a primeras no lo preparamos. Ni en Barton ni en Negreiros tampoco. Primero al psiquiatra, al endocrino y a nutrición. Sí. Aparte, han rechazado otro tipo de pacientes, no por el IMC, sino, por ejemplo, pacientes que tienen problemas en la esfera mental. Obviamente, esos pacientes están descartados, ¿no? Nosotros vemos, preguntamos, hacemos un tamizaje respecto a si el paciente, en el caso del neumoperitoneo, si tiene la posibilidad de adosarse al procedimiento, porque no solamente es hacerlo, sino que tiene que ir diariamente al hospital. Entonces, eso también nosotros vemos si es que el paciente va a poder cumplir, ¿no? No sé si ustedes tienen algún tipo de objeción, aparte de del índice de masa corporal o otra contraindicación para reconstrucción de pared. No, lo primero, como toda cirugía, ¿no? Primero que el paciente vaya a tolerar la cirugía, ¿no? Que tolere la cirugía, que el procedimiento lo tolere en sí. Lo que siempre se trata de evitar es que hacerlo, la cirugía más grande, que se presente componentes. Entonces, la priorización justamente para eso, es tratar, no es hacer más separación de componentes, es hacer la menor cantidad de separación de componentes y que termine en un RIVES, que es una cirugía muy segura y muy noble y muy sencilla, que es más reproducible que una separación de componentes, ¿no? Entonces, por eso es la prehabilitación, básicamente, lo de la toxina es básicamente por eso. Dicen de 8 centímetros, que decían hace un momento, 8 centímetros. En realidad no es así, de 8 centímetros. Esas son reglas. Lo que uno tiene que darse cuenta es que una regla que nos sirve mucho a nosotros es el índice Carbonell. Medimos la longitud de los músculos rectos abdominales, laterales, transversas. Medimos la longitud y tiene que ser más del doble del defecto herniario mayor, ¿no? Más del doble. Entonces así solamente podemos decir que va a tolerar un Rives. Ahora, si ya el defecto es más grande más grande que la suma de los músculos rectos, es menos de la mitad, entonces obviamente tenemos que hacer prehabilitación. O sea, no es 8 centímetros, porque a veces puede medir 7 o 6 y tranquilamente requieres tú la toxina como prehabilitación, y eso disminuye obviamente la posibilidad de acertar de presión de componente. Entonces, en el Barton tenemos más posibilidad de acertar, porque no utilizamos toxina. Y lo quieren meter a toxina, le digo, bueno, aprovechen ahora que pueden acertar un montón, porque cuando metan la toxina, va a disminuir la incidencia de TAR. Y el 2 de mayo, pues,
tenemos defectos grandes, pues, y hemos deseado también TAR, pero también muchos terminaron con Rives también, la gran mayoría. Entonces, sí, yo creo que el primero que tolera el paciente, el procedimiento de prehabilitación, y el más noble de los dos es la toxina. El más noble de los dos es la toxina, que el paciente no lo siente, no requiere ninguna preparación previa, puede hasta venir desayunando al momento de hacer el procedimiento. Básicamente las inyecciones que ahora le hemos disminuido el volumen para que no sean 10 pinchazos, son 6, es mucho más tolerable en los pacientes. Entonces, yo creo que es el camino de tratar de ayudar a que el paciente pueda tolerar el procedimiento y que sea todo un éxito, ¿no? Bueno, Luis, hermano mío, la verdad te agradezco bastante, doctor Marco Pajuelo, yo les agradezco bastante y en vistas de verdad de la hora, yo creo que podríamos continuar. Se hace muy interesante este tema, mucho más cuando nos apasiona. Eh, no sé, últimas palabras y ya para poder despedir esta reunión. Luis. Bueno, primeramente encantado, Oscar. Tú sabes que, hermano, cuando comenzamos hace tiempo esto, cuando comenzamos el bichito de la pared abdominal en el Barton y después fue migrando, ¿no? Es importante que podamos entender que hay muchas cosas que pueden cambiar. Nosotros a veces esperamos que venga la última notificación, el último artículo de Alemania, el inglés, el americano, y que nos diga qué tenemos que hacer ahora, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un volumen grande de pacientes, tenemos la obligación de poder revisar esos pacientes y analizar, hacer un pensamiento crítico de cada cosa que pase y qué mejorar. O sea, por ejemplo, esto de la toxina eran 10 pinchazos y cuando le sumamos los dos costales eran 14 pinchazos, ¿no? O sea, 14 pinchazos. Y uno decía, el paciente, bueno, parece genial, ¿no? Pero estamos haciendo lo que dicen esto, pero en realidad se puede cambiar, o sea, se puede mejorar esto, y es cuando comenzamos a esto. Igual lo del toxina, si se dan cuenta, Tomás pone 3 arriba y 2 abajo, los 5 puntos, pero en el mismo punto. Pero ¿qué pasa si yo le pongo atrás, más atrás, uno solo, me cubriría para todo? ¿Por qué ponerle los mismos músculos en 2 puntos arriba y abajo? Si pongo uno bien guiado con ecografía abajo, más que suficiente que poner uno más arriba. Ya cubría abajo, ¿no? Que donde nace el músculo. Entonces, esas cosas, esos detalles, son los que uno tiene que tratar de encontrar y pensar, ¿no? Y adelantarnos a estas cosas, ¿no? Como le decía, esto del lateral, lo conversamos con Rafael. Rafael también lo está haciendo. Él un poco antes que nosotros, lo está haciendo. ¿Pero por qué? Porque él también hace pensamiento crítico de lo que hacen. Y así en cada técnica, ¿no? Pensamiento crítico, oye, ¿cómo se puede mejorar cada cosa? Mira, yo tengo una técnica, esta dificultad. ¿Cómo mejorar esta dificultad? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a mejorar y no esperar que venga otro y nos diga qué hacer más adelante. Solamente eso, es la curiosidad de hacer análisis completo de todo lo que hacemos. Muy agradecido, Luisito. Gracias, mi hermano. Hermano, Doctor Marco Pajuelo. Sí, solamente agradecerles haber tenido la consideración de invitarme a su reunión y agradecerles para que me puedan también hacer partícipe o en todo caso notificarme de las próximas reuniones para poder escuchar las experiencias. Y nuevamente un saludo al doctor Luis y el agradecimiento siempre eterno, ¿no? Gracias, gracias. un Gracias. placer, doctor, un gran abrazo. Luisito, Marcos y a todos los que están presentes, la siguiente semana, ¿verdad? Justo como les comentaba, hay una presentación de un caso clínico de una hernia subcostal. Le pregunté al doctor Raúl Rodríguez, que es de El Salvador, y va a estar con nosotros la próxima semana y espero seguir contando con la presencia de ustedes. Sin más que decirles, les agradezco su participación. Muy buena noche a todos. Y la siguiente también ya viene la Expo de TAR, Jonathan. Un saludo. Gracias, amigos. Un abrazo, gracias por la Gracias, invitación. Doc. Hasta luego. Hasta luego.